Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a nuestra nueva emisión de Diálogo con Ernesto López. Agradeciendo desde temprano a la atención que usted le presta a nuestra programación. Desde luego para mantenerse bien informado con nuestros noticieros. Y ahora vamos al análisis de temas importantes del país. Aprovecho para darle la más cordial bienvenida a la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, la licenciada Carolina Recino. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, gracias por invitarnos. Qué bueno estar aquí con ustedes, empezar este día muy bien, platicando con todos de los temas de gobierno que son al fin y al cabo los temas de cada uno de los salvadoreñas y los salvadoreños. Así es, voy a aprovechar también expresar mi más sentido pésame por la muerte del padre del ministro de Seguridad y director de Centros Penales Osiris Luna, con quien acompañamos precisamente este momento muy difícil sobre la muerte de su padre el día de ayer, comisionada. Sí, lamentablemente tuvimos esa triste noticia. Yo quiero sumarme a ese pésame, quiero decirle a Osiris que lo apreciamos mucho, que es parte de este equipo, que estamos con él y que todas esas cosas que además se mencionan y que son cotidianas de este ir y venir de la política, tal y como están hablando de su trabajo, pues que siga adelante, porque lo está haciendo muy bien. Desde que él llegó, desde que el presidente Bukele tuvo a bien nombrarlo, se controlaron los penales. Y para eso se necesitaba un hombre, una persona con valentía, una persona con compromisos y con objetivos claros. Y ese es Osiris, a quien yo le mando el más grande de mi cariño a él y a su familia en este momento difícil. Así es, en efecto, y también el mismo presidente de la República ayer en conferencia de prensa, comisionada, ya había hecho también mención sobre esta situación de estas fotografías y en la que el viceministro ya había hecho las aclaraciones pertinentes sobre ese viaje a México, ¿cierto? Yo me quedo con las palabras del presidente y me quedo también con las explicaciones de Osiris. Este es un gobierno que trabaja 24/7, que trabaja con honradez, la población lo mira y los resultados al final son el testimonio que va a regir sobre cada uno de nosotros. Estoy segura que él lo va a seguir siendo tan bien como lo ha hecho hasta ahora. Aprovecho también el día de ayer poder comentar un poco la situación de esta alerta de tsunami que tuvimos a partir de una información que se generó de un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que, a propósito, según versa el contenido de la información, observó un movimiento inusual, creo que fueron 600 millas de la línea divisoria entre El Salvador y Nicaragua, de la posibilidad de un oleaje fuerte que podría considerarse un tsunami, comisionada. Pues ciertamente ayer tuvimos una situación, digamos, de tensión. La información la emitió la embajada también de los Estados Unidos, luego que un avión del Departamento de la Defensa de ese país observó ese movimiento inusual que tú mencionas y que a 600 millas de la línea divisoria entre El Salvador y Nicaragua. Al establecerse, digamos, esa situación, al establecerse públicamente esa noticia, el presidente hizo lo correcto. De inmediato ordenó que se activara todo el sistema de protección civil. Nosotros inmediatamente tomamos las medidas. El ministro de Gobernación, Mario Durán, activó la Comisión de Protección Civil, se llamaron a los alcaldes, el ministro de Defensa estableció todas las rutas y toda la logística de evacuación que hubiese sido necesario si lamentablemente esto se hubiese concretado, y se tomaron entonces todas las medidas para que nuestra población, tal y como debe de ser, estuviese resguardada por el tiempo que da, pues, entre que se identifique una situación de esta y que se llegara a suceder. Esa fuente de información no es habitual, ciertamente, pero merecía todo el crédito posible. ¿Qué hubiese pasado si el presidente hubiese hecho caso omiso o el sistema de protección civil hubiera dicho no es la fuente normal, entonces nosotros no tenemos por qué activarnos? Imagínense que hubiera sucedido entonces lo que sucedió cuando el huracán Mitch, ¿verdad?,
Nosotros como gobierno, el presidente como el mandatario y el conductor de todo este país está obligado y lo hace a tomar las medidas y alertar, ¿verdad? Por fortuna no pasó a más, la situación está controlada y nosotros mañana nos encontramos y desde ayer inició el Latin Pro, ¿verdad? El mundial, el campeonato de surf, y esas playas están preciosas. Pero el mensaje es el siguiente: tenemos un mecanismo de protección civil, tenemos una comisión, tenemos un sistema que se activa inmediatamente ante cualquier situación, sea cual ésta sea, y un presidente que está pendiente, que no está haciendo cálculos, sino que inmediatamente dice hay que salvaguardar la vida de nuestros compatriotas, a eso nos manda, en eso trabajamos. Y bueno, ya ayer en la tarde él mismo dio de viva voz su declaración, explicó su interés de resguardar la vida de todos, y aquí estamos, pues por fortuna no pasó nada, nuestro país sigue lindo, hoy amaneció precioso y el tráfico estaba excelente hoy que venía para acá. Bueno, a propósito, continúa el día de ayer, tuve la oportunidad de conversar en mi programa de radio con la ministra de Turismo. También estaba el presidente del surf de Latinoamérica, con quien hablamos precisamente sobre el tema de este evento muy importante programado para el día miércoles, mañana. Sí, mañana yo entonces, los invito. Se mantiene entonces, a pesar de todo eso, se hizo la aclaración pertinente, decía nuestro invitado, uno de nuestros invitados, que parte de ese oleaje casi en aguas mar adentro sí es normal encontrárselo, y pues sin duda alguna fue eso lo que alertó, pero realmente toda la inspección que se tiene en el sector del puerto, nuestra costa, pues está normal para poder realizar precisamente lo que significa este evento, que es que organiza la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales, Latin Tour, ¿verdad? Sí, es que El Salvador desde que cambió el gobierno realmente ha puesto un énfasis distinto en el turismo. Estamos haciendo del surf realmente nuestra marca, con una ministra de turismo, con un gabinete de turismo integrado por más de 13, 14 carteras trabajando en simultáneo, con una sinergia increíble para traer al país los mejores eventos y las mejores oportunidades para que toda la franja marino-costera de este país, de la cual actualmente adolece de mucha pobreza y adolece de tantas cosas, realmente se reconvierta en la zona turística por excelencia. Eso no quiere decir que no tengamos montaña, que no tengamos otros lugares y otros paisajes bellísimos en nuestro país, pero en este caso, al disminuirse la alerta, y esa es una ganancia, ¿verdad? Resultado del trabajo de nuestro presidente y de la relación sólida con nuestro máximo socio comercial y socio estratégico, que es Estados Unidos. Del miércoles al sábado 16, El Salvador, nuestro país, va a ser sede de la última fecha de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales, ALAS, ¿verdad? El Latin Tour. Y aquí se van a reunir los mejores surfistas de todo el continente. Este torneo, como digo, va en la línea de convertir a nuestro país, a nuestro amado El Salvador, y convertir al surf como un ancla de despegue de turismo. Y lo estamos viendo. Ya vinieron cientos de personas, se habilitaron ventanillas especiales de parte de nuestro director de migración. Además, nuestra ministra de Cultura tiene todo un calendario de actividades increíbles. Para promover la marca de... Nuestro ministro de Obras Públicas se ha puesto 24/7 en la llegada hacia el puerto con toda la construcción que se está haciendo ahí. Todos nuestros jóvenes han engalanado todas esas llegadas hacia la playa. Vayamos a ver esos murales preciosos que se han pintado todos estos días. Y en fin, todas las carteras, toditas las carteras de gobierno, el ISTU, el Ministerio de Defensa con sus lanchas, la policía, cuidando toda la zona, cuidando a todos estos turistas que vienen. Así que la bocana de la playa El Tunco será el epicentro de ese campeonato de surf
surf latinoamericano, y con eso vamos a beneficiar a toda la zona, porque estamos poniendo que todas las personas realmente comercialicen, les quede una ganancia de ser los anfitriones de semejante evento, pero también de comenzar a hacer del turismo un turismo sostenible que tenga en el centro de todas sus políticas a la población, y sobre todo la que recibe con los brazos abiertos a partir de mañana y de todos estos días anteriores, pero sobre todo a partir de mañana a toda esta gente que viene a ver este lindo país. Bueno, ayer a propósito, Karim Sierra Alta, que es el presidente de la Federación de Sea and Surf, es más allá de ser un deporte, es un estilo de vida que atrae a millones de personas y crea desarrollo en países que tienen buenas olas. Y él destacaba muchísimo, él es un peruano, sí, y destacaba de que El Salvador tiene muy buenas olas. Y es una buena ola para montarse y poder de alguna manera promover mucho el turismo abriendo esa ventana. Sí, ¿no? Pues ahí estamos todos surfeando esa gran ola que se llama sacar al país adelante a través del turismo, porque fíjate que el 24 de noviembre al 1 de diciembre también va a haber otro evento, y El Salvador va a ser sede de otro torneo de renombre mundial avalado por la Asociación Internacional de Surf en la modalidad de paddleboard. Entonces, bueno, estamos listos. Este gobierno está haciendo lo propio, estamos abriendo el país al mundo y demostrando todo lo que tenemos, porque las olas de este país son las olas más lindas del mundo. Mire, comisionada, y a propósito, en el marco de esta noticia del tsunami, que gracias a Dios no pasó, vimos unos videos sobre las condiciones del malecón también, ¿no? Sí. De la forma en cómo la presión del agua puede estar levantando prácticamente o socavando. Lo que pasa es que ¿no? Sí, ahí hay una zona donde se ha socavado, digamos, como la base de que está ahí por el malecón, ya se está reparando. Ayer mismo fue nuestro ministro de Obras Públicas, también fue el presidente de ANDA para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Esto tiene tiempo de estar sucediendo, y ayer pues tuvo como un punto crítico, ¿verdad? Por la subida de las mareas. Pero pierdan cuidado, ya se va a reparar. Esto es parte del interés de todos nosotros, desde las pequeñas a las grandes cosas, porque queremos demostrarle al mundo que nosotros somos una zona segura, somos una zona limpia, somos una zona de grandes gentes, y que nuestro mejor recurso, la gente, tiene las condiciones para prestarles el servicio. Así que despreocúpense, ahí en la imagen puedo ver la zona donde está socavándose, por donde se filtra el agua, pero eso ya fue detectado por ANDA, por el MOP, por todos, y ya está en fase de reparación. Ok, antes de llegar a hablar del tema del Fondo Monetario Internacional, que confirmó luego de la visita de sus funcionarios sobre el tema de políticas económicas y fiscales, comisionada, y hablar del tema de presupuesto, voy a aprovechar su presencia para comentar temas de coyuntura como lo estamos haciendo. El caso muy en particular, donde el gobierno ha demandado precisamente al presidente del partido Arena, en su calidad como empresario, sobre todo también por la supuesta venta de armas en malas condiciones para la Fuerza Armada. Bueno, mira, primero hay que decir que cualquier ciudadano, en la calidad que sea, que cometa situaciones que presuman ilícitos, van a ser demandados inmediatamente y presentados ante las autoridades y ante la instancia que corresponda. Ningún funcionario puede hacer caso omiso de que esté sucediendo una situación, porque entonces se convierte en cómplice. En este caso, el presidente como comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente como el presidente de todos los salvadoreños, hace un llamado, hace una denuncia ante una evidencia que le es presentada, donde presuntamente hay delitos, donde presuntamente hay estafa, donde presuntamente incluso hay defraudación a terceros. Y en este caso a una de las instituciones más queridas y más respetadas por los salvadoreños, como es la Fuerza Armada. Nuestro ministro de Defensa se apersona entonces a la Fiscalía, detalla toda la situación que se ha ido generando ahí, y que ya hizo un cronograma, que ya hizo mención uno a uno nuestro presidente, donde hay, digamos, situaciones donde se involucran armas, situaciones donde se involucran convenios no cumplidos, donde se involucran una serie de cosas y una serie de personas que han estado casualmente, entre comillas,
oponiéndose a que se disminuya la violencia a través de la negativa aprobación, préstamos y recursos necesarios para sostener esta curva de disminución de los homicidios. Entonces, bueno, ahí están las denuncias presentadas. Creo que hay suficiente material, suficiente evidencia, suficiente documentación para que la Fiscalía haga lo propio, porque el Ejecutivo ha detectado anormalidades, ha detectado irregularidades, ha detectado presuntos ilícitos que deben de ser tratados por la Fiscalía y tratados con la severidad del caso, porque aquí no se está hablando de personas que porque tengan un cargo, aquí se está hablando de personas naturales, de personas jurídicas que en esa calidad de años atrás pues hay situaciones dentro de la Fuerza Armada que esta vez han sido presentadas porque esta vez hay un presidente que protege los intereses del país y un ministro de Defensa que también está protegiendo los intereses de la institucionalidad. Esta situación se da en el contexto de ciertas posturas que ha asumido el presidente del COENA en cuanto a los fondos que necesita el gobierno para poder seguir impulsando la fase 2 del plan control territorial. Y es precisamente en unas declaraciones que él vertiera, en la que dice que la fase 2 servirá para hacerle propaganda para nuevas ideas y que por lo tanto Arena, lo digo así textualmente como se manejó comisionada, no iba a dar sus votos para el financiamiento de los 91 millones de dólares. ¿Sí? No, yo creo que en primer lugar no es porque él haya dicho o no haya dicho algo, lo cual ya me voy a referir, es porque hay condiciones que muestran que se deben de investigar presuntos ilícitos, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro porque también hay otras auditorías en curso de otras carteras y lo que va arrojando las auditorías se van a ir presentando ante la Fiscalía General de la República porque este gobierno y su presidente no vino a taparle las situaciones que se hayan realizado a otras personas. El dinero público se respeta, el dinero público se debe de transparentar y la institucionalidad de este gobierno está en manos de personas honradas esta vez. Pero por el otro lado, las declaraciones que se están dando realmente son lamentables y buenos. No puedo decir otro adjetivo, son lamentables, viniendo ya en este caso de una persona que ha sido electa para dirigir un partido político que en suma uno más otro, más toda la ciudadanía, más todos los sectores, estamos obligados a mantener la paz y a mantener las políticas que sean de beneficio de toda la ciudadanía. ¿Cómo va a creer que eso va a ser para campaña de nuevas ideas? Entonces quiere decir que nuevas ideas ya se tomó el 100% del país, pues. O sea que nuevas ideas es toda la población. Y qué bueno, ¿verdad? Pero realmente me parece que él no está actuando correctamente, no está actuando en todos sus sentidos, porque los recursos se requieren para que podamos implementar una parte que es una de las caras de la estrategia de intervención y de control territorial que desde la llegada del presidente Bukele y con la implementación de estas modalidades se ha demostrado totalmente, siendo agosto uno de los meses menos violentos, septiembre igual, octubre otra vez uno de los meses menos violentos desde los acuerdos de paz. Y la paz no se conquista solo por la fuerza, la paz no se conquista solo con estrategias de golpe, la paz se conquista llevando también a esos lugares que han sido abandonados, que fueron excluidos completamente y donde hay una segregación social, donde los chicos no tienen ni dónde sentarse, donde no hay caminos de ingreso, donde la gente es violentada ahí y va al hospital público y no tiene ni siquiera dónde sentarse y lo acuestan en el suelo para hacerle su tratamiento. La paz se conquista llevando oportunidades a esos territorios excluidos para que luego, al estar excluidos, al no ser atendidos, no se vayan convirtiendo progresivamente en actitudes violentas. Yo creo que eso lo entiende quien patea el terreno, eso lo entiende quien convive con la gente, eso lo entiende quien va cerca ahí a las comunidades y se da cuenta de las necesidades que hay. No se puede estar especulando con la paz, no se puede estar especulando con los derechos inalienables que tiene nuestra juventud, que tienen nuestras mujeres y que tienen nuestros hombres laboriosos y que tienen para tener, vamos a ver, proyectos que le dignifiquen. Así que yo creo que ha sido lamentable esa situación, pero vamos para adelante. Yo aquí sí aprovecho, Ernesto, para pedirle a la Asamblea Legislativa
que dejemos de hacer largo esto, que se pongan claros. ¿Quieren la paz para este país? ¿Quieren que se disminuya la violencia? ¿Quieren que seamos un escenario propicio para la inversión? Entonces aprueben estos recursos que más que nunca se necesitan para poder sostener esta situación que está elevando el grado de confianza de los inversionistas y que nos permite entonces trazar una curva positiva de crecimiento económico y de tranquilidad para nuestra población. Entonces, ¿tiene buena expectativa de que esto pueda ser aprobado, a pesar de esta situación que hay con el presidente del COENA, también con el doctor Norman Quijano, quien a propósito el pasado viernes fue interrogado en la Fiscalía por supuestas vinculaciones con negociaciones con pandillas, comisionada? Bueno, se llegó el momento entonces de que la institucionalidad funcione, pues porque si alguien ha hecho algo que no es correcto, entonces que sean las instituciones las que la investiguen y determinen cuál es el grado de responsabilidad y de culpabilidad que pueda haber de una u otra persona. O sea, aquí ya es la Fiscalía la que tiene que decir. Ahora, las expectativas de nosotros es que apelamos al sentido patriótico, al sentido racional de cada uno de los diputados y las diputadas, porque esto no es un juego político. Sostener la curva de descenso de la criminalidad, abrir las oportunidades, que este país realmente hoy como nunca esté siendo escenario de más y mejores inversiones. Este no es un tema de victoria gubernamental, este no es un tema que beneficie directamente al presidente de la República, este es un tema que beneficia al 100% de la población. Entonces yo sí creo que más al margen de lo que diga uno u otra persona, el conjunto de diputados que han sido electos para defender los intereses del país, pues estarán orientados ya a aprobarlos, porque desde el 4 de septiembre les entregamos toda la información que han pedido respecto a fase 2, toda la información que hay. ¿Se habrá recreado bien esa cordialidad de puntos y contrapuntos que puede tener un estudio minucioso del presupuesto para poderlo aprobar en el tiempo que corresponde, comisario? Bueno, del presupuesto, vamos a pasar de los créditos, ¿verdad? Ahora exacto, sí, hablemos un poco de... No, miren, del presupuesto nosotros porque hemos ambos tienen relación. Tiene relación, sí o no, ¿verdad? Porque el presupuesto es la herramienta económica con la que nosotros pretendemos conducir y trabajar en el 2020 y poner al país en esa ruta de crecimiento económico. Los créditos, que hasta ahorita, este momento, no le han aprobado nada al presidente, por lo tanto no tiene responsabilidad de ni $1 de deuda hasta este momento. No, ya el presupuesto 2020 fue presentado en la fecha que legalmente se tiene que presentar, está estructurado. Solo en ese momento les entregamos un documento de 222 páginas detalladas, luego se han entregado todo lo que se refiere a la ley de salarios, y en cada una de las veces que hemos ido, yo he ido varias veces a la Comisión Especial de Hacienda, hemos respondido a detalle cada una de las cosas que se nos preguntan. Sin embargo, yo creo que si hay posiciones adversas al respecto, aunque les expliquemos 10,000 veces, pues no van a ceder. Y justo precisamente a eso me refería, ¿no? Para saber si existe el escenario propicio de entendimiento, de negociación, de aclaración, para poder de alguna manera ultimar hasta los detalles que contempla la propuesta. Bueno, las preguntas que nos han hecho y todas se han respondido. Todas, miren. Sin embargo, dicen de que nosotros hemos reducido los programas sociales. No, no es cierto. Muchos de ellos se han reconvertido porque tal y como estaban estructurados, estaban más para salarios y estaban menos para beneficio directo de la población. Probablemente no se encuentre en las líneas exactas en las que las dejaron, pero tienen que entender algunos diputados que ellos ya no gobiernan, que ellos ya no están en el gobierno y que ellos no han estructurado el presupuesto y no tienen por qué encontrarlo igual, porque lo que tuvimos que cambiar lo cambiamos y lo vamos a seguir cambiando. Pero ahí se encuentra el paquete escolar, son 73 millones, el vaso de leche con casi 8 millones, los desayunos, la universidad virtual, ahí está también el tema de los ecos. Ayer nuestra ministra decía son 741 ecos que siguen funcionando y 23 que van a ser realmente instaurados en el resto del país. El tema de la vacunación ¿los ecos completa, no desaparecen como en algún momento lo ha denunciado? Bueno, no desaparecen, pero los vamos a fortalecer. Porque mira, hay ecos, por ejemplo aquí en la zona de Opico, que son 4 palos y un plástico, y abajo de eso
dan consulta. Eso no es un eco, eso es una vergüenza. Y nosotros vamos a cambiar esa situación, así como estamos tratando de mejorar la situación. Van a ser remozados entonces, claro, para poder entender mejor se va a hacer una estrategia que realmente dignifique al médico y dignifique al paciente, ¿verdad? Porque no se trata de poner a caminar nada más a los médicos y a nuestros sacrificados médicos y a nuestras sacrificadas enfermeras o enfermeros. Se trata de que tengan calidad, ¿verdad?, de recursos, calidad de tiempo y calidad de atención entonces nuestra población. Pero solo déjame decirte lo siguiente, mira, el presupuesto está totalmente detallado, los énfasis del presupuesto están ahí, que es hacerlo con transparencia, eliminando la partida de gastos reservados, aumentando el recurso y la inversión pública en educación, haciéndolo sustancialmente en más de 42 millones, de los cuales casi 29 millones va a ser para infraestructura educativa, aumentar casi en 85 millones el presupuesto de salud y con eso más de 40 millones para poder tener un abastecimiento óptimo de medicamentos y enfocarnos en darle calidad a nuestra fuerza pública. Los $100 adicionales a la policía, a la Fuerza Armada, los cuales van en la contribución especial, en el tema de los $100, pero el bono de alimentación ya totalmente contemplado en nuestro presupuesto. Y ninguna de las otras carteras realmente ha sido rebajada. Obras públicas con un presupuesto grande para inversión, para calles, para reparación de todo lo que tiene que hacer nuestro ministro de Obras Públicas, Medio Ambiente también fortalecido, sobre todo en el tema de tramitología, economía haciendo lo propio, el Ministerio de Vivienda ya con recursos para por primera vez hacer vivienda, etcétera. Entonces, el presupuesto está ahí, hay que aprobarlo, hay que lanzarle un mensaje positivo a nuestros inversionistas, al mundo, a las calificadoras de riesgo y poner al país entonces en una sintonía positiva para que crezcamos y que haya trabajo y que haya paz. A ver, en conferencia de prensa o cuando se les ha hecho las consultas comisionadas tanto a diputados como de Arena y el FMLN, sostienen que bajando el tema de deuda, en el gasto, podrían ellos dar sus votos cuanto antes para aprobar el presupuesto. Es que vea que a mí me parece un poco como, no sé, ¿verdad? Un poco raro. Realmente el tema de la deuda es un tema heredado. Nosotros, como les decía hace un rato, no tenemos ni $1 de deuda. Esta deuda, y que es una brecha de 755 millones, dentro de un presupuesto que es una masa de ingresos y gastos, es algo que se trae ya heredado. El año pasado, parte de lo que se va a pagar en esta vez ya se autorizó para que se cancelara en el ejercicio anterior. Entonces, ahí nosotros tenemos pago de pensiones, en esa brecha. Tenemos el pago de las pensiones, tenemos parte del pago de las pensiones del IFA, tenemos una parte de la deuda, tenemos además los 122 millones del FODES que ellos mismos aprobaron. Bueno, si ellos no tienen ahorita, digamos, como la voluntad o no tienen, digamos, el convencimiento de aprobar el presupuesto completo y dar los votos por mayoría calificada, entonces que nos digan qué es lo que tenemos que quitar. Okay, quitamos pensiones, para pago de pensiones, que nos digan. Quitamos para el pago del FODES, que nos digan. Si quitamos para medicinas, que también nos lo digan. Que no quieren ayudar y dar la contribución para toda la policía y la Fuerza Armada, también que nos lo digan. Nosotros hemos hecho un ejercicio transparente, no hemos querido llegar en marzo o en mayo o en septiembre a pedirles refuerzo presupuestario. Hemos puesto todo lo que se necesita, pero bien, ya ahí está. Esa es nuestra propuesta. Será entonces el Pleno Legislativo el que quite recursos. Y si también quieren que recortemos gasto corriente reduciendo plazas de gobierno, también que nos digan cuáles, porque no es el presidente Bukele el que está reduciendo empleo. Serán ellos los que digan, quite esta cantidad de empleos, quite esta medicina, quite esta educación, quite esta ayuda a la policía, quite el pago de pensiones, pero ya está en sus manos y nosotros eso lo tenemos que recibir y aplicar en el caso que ellos lo decidan. Pero no es el presidente Bukele el que está reduciendo ni programas sociales ni obligaciones de gastos de capital que deben de hacerse, porque eso no es un juego.
las obligaciones heredadas hay que ejecutarlas. Un poco en concordancia, voy a hacer una pausa comercial, comisionada, para que cuando regresemos un poco cerramos el ciclo del tema del presupuesto. FUSADE, por cierto, también hizo un análisis sobre el tema de la propuesta del presupuesto para el 2020 y hablaba de algunas observaciones o inconsistencias. Hablamos un poquito de ellas cuando regresemos y luego nos vamos a, desde luego, ir a coronar el tema de la reunión que tuvo el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? En la cual insiste también en la urgente necesidad de hacer un ajuste fiscal prudente de cara a que el país tenga precisamente una línea que va en concordancia a su robustez fiscal como tal. Voy a hacer una pausa, gracias por estar con nosotros. Información de tráfico para usted en cuestión de segundos. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Bueno, vamos entonces ahora hasta el menú de cámaras que tenemos para que usted tenga opciones de cómo desplazarse por nuestra ciudad capital y poder lidiar con el tema del tráfico, que por cierto ya en ocasiones anteriores con la comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno hemos hablado de que ese es un tema que también debe ir siendo tomado muy en consideración en una agenda de país, ¿verdad, comisionada? Tenemos un plan de movilidad que ya lo tiene elaborado nuestro viceministro de Transporte. Que se comprometió. Y así será. Que se comprometió a darnos una primicia en radio o aquí en televisión. De hecho, ya hay iniciativas de ley que estamos trabajando y además proyectos de peatonales, de iluminación de las aguas, de reestructuración de las rutas. Estos dos funcionarios, nuestro ministro de Obras Públicas, nuestro viceministro de Transporte, y también ha participado el comisionado de proyectos especiales estratégicos, están preparando la mejor sorpresa para el país, porque si algo tenemos que tratar es el tráfico. Claro, a eso quería llegar. Bueno, vámonos entonces hablando de tráfico, comisionada, hasta Salvador del Mundo, que es un referente, porque lo digo y lo sostengo, ahí convergen 4 principales arterias de nuestra ciudad capital. Hablamos del Paseo General Escalón, la conexión que se tiene, pues prácticamente vía libre para que usted asuma esa ruta. También la conexión de la avenida Manuel Enrique Araujo, allá tenemos al fondo también lo que es la conexión con el Boulevard Constitución. Así está el tráfico a esta hora en esta importante zona convergente y lo muestra la rotonda que tenemos como imagen en sus pantallas. Vámonos entonces nuevamente al menú y encontramos ahora en el sector vámonos hasta el Boulevard del Ejército. Ahí está el Boulevard del Ejército también para que usted vea que sí tenemos a esta hora de la mañana, día martes, lo que significa un tráfico bastante fuerte, cargado, no así la conexión que tiene hacia lo que sería la ex terminal de buses, que está bastante sobre el carril que corresponde a el Citrán, que está prácticamente pues más ligero que la conexión que ustedes pueden ver hacia lo que significa el Boulevard Arturo Castellanos. No así yendo hacia el oriente de la capital, buscando el sector de Ciudad Crediza, Soyapango, tenemos vía libre para que usted tome en consideración esa imagen. Recuerde, en tu súper sabemos lo que buscas, por eso acá ahorras desde siempre, comprando los mejores productos a superprecios. Ahorras desde luego comprando lo que más buscas con ofertas que son irresistibles. Y es que en tu súper ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar en este análisis sobre el escenario en el que se centra la discusión del presupuesto, que en su esencia es la base madre que tiene el gobierno para trabajar el próximo año. Hablábamos un poco del escenario también en el que se sitúa los acuerdos para lograr una negociación oportuna y la aprobación en el tiempo prudencial, pero los dos principales, en este caso partidos, Arena y el FMLN, piden bajar deuda en el gasto para poder dar el aval respectivo. Le decía, comisionada, que también FUSADES, en este mismo contexto de estudio, advierte de 8 inconsistencias en el presupuesto. Hablaba precisamente sobre la necesidad de llegar a un acuerdo fiscal de mediano y largo plazo, cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, consensuar medidas que reduzcan emitir deuda para gasto corriente y procurar una mayor eficiencia del gasto público, crear un sistema de inversión que mejore la capacidad de ejecución, es decir, trabajar en alianzas incluso con el sector privado, entre otras cosas que plantea en ese análisis que recientemente dio FUSADES sobre el financiamiento también para el presupuesto del 2020, que hablaba precisamente también sobre considerarlo demasiado alto. ¿Cómo ustedes perciben y han asumido estas observaciones que hace esta institución privada? Bueno, miren, creo que todas las opiniones, absolutamente todas son respetables. Ahora, no necesariamente todas son ciertas, ¿no? Porque tiene que ver con que trabajes aquí adentro, el contexto es, y veas lo que tenés, qué masa podés realmente adaptar, cuál es realmente el rendimiento de los ingresos. Aquí en el país ha habido una fiscalidad bien débil. Una fiscalidad donde se ha estado emitiendo gasto corriente, básicamente, donde el ingreso, por una u otra razón, no ha sido la fortaleza más grande de las finanzas públicas. Pero en eso tenemos responsabilidades todos, porque yo creo que esto del acuerdo fiscal a mí me parece excelente y hay que trabajarlo como sociedad, porque el presupuesto no es un tema solo gubernamental, el presupuesto es algo que nos pertenece a todos, incluyendo aquellos sectores académicos que, aunque no siempre su teoría sea completamente aplicable, merece todo el respeto de parte de nosotros de considerarla y de tomar en cuenta aquellas cosas que estén dentro de la realidad. Respecto al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, absolutamente está cumplida, absolutamente está cumplida. En primer lugar, porque los indicadores que plantea esa ley aprobada en 2016 tienen que cumplirse a cabalidad en el 2022, entonces no estemos tragando ansias. Nosotros tenemos que estabilizar, y el Fondo Monetario en su última visita, revisándonos a fondo las finanzas, establece que nosotros estamos cumpliendo la ley y mantenemos realmente los indicadores tal y como han sido planteados y la curva de la deuda en una línea decreciente, probablemente menos leve de lo que algunos quisieran, sí, pero esa es la realidad heredada. Emitir deuda para gasto corriente, eso si sucedió antes no es lo que está sucediendo ahora, porque ciertamente cuando se hizo la reforma de pensiones, que es uno de los gastos más grandes, que es una de las obligaciones más grandes que van en esa brecha, también en ese momento se aprobaron algunas medidas de ingreso que después fueron declaradas inconstitucionales porque los mismos sectores reclamaron. Entonces, esa contrapartida de ingresos nosotros tenemos que ver de dónde la obtenemos, y dentro de nuestro presupuesto 2020 y dentro de las acciones que va a desarrollar el Ministerio de Hacienda para poder reforzar, digamos, toda la capacidad de ingreso que debe de tener, ¿verdad? Se espera realmente el programa de fortalecimiento de administración tributaria, la facturación electrónica, con lo cual queremos realmente tener ingresos frescos, ingresos con los cuales responder a las obligaciones que ya plantea el presupuesto, medidas de trazabilidad fiscal, la mejora en el control para medianas y pequeñas empresas y la mejora en los precios de transferencia, entre otras. O sea, nosotros no estamos detenidos que con los mismos impuestos, que con las mismas operaciones fiscales nosotros vamos a sobrevivir, muy por el contrario. Hoy sí se va a implementar la facturación electrónica, hoy sí estamos nosotros haciendo trabajo
por impedir la elusión y la evasión, y vamos a generar ingresos frescos que nos permitan a nosotros equilibrar permanentemente nuestras finanzas. Pero la ley de responsabilidad fiscal está absolutamente cumplida. Por ahí escuché a alguien que decía que vamos a llegar al 80% de la deuda. Yo no sé de dónde saca eso. No sé qué libros estarán leyendo ni con qué lápices estarán escribiendo. Lo que nosotros tenemos es un horizonte de cumplimiento absoluto de todo lo que la ley plantea, y en este presupuesto 2020 esas no son inconsistencias imputables al 2020, si es que existieran, que yo no creo porque no las hemos encontrado, pero cualquier cosa que esté ahí no está en la línea de incumplimiento de leyes, está ahí para fortalecer lo que nosotros consideramos. Nuestro presupuesto está equilibrado, está totalmente financiado, cumple 100% con la ley de responsabilidad fiscal, y además pone los énfasis donde tiene que ponerlo, en el recurso humano. Queremos, por un lado, disminuir la violencia, darle certidumbre a los mercados, darle certidumbre a los inversionistas de que pueden hacer su trabajo en el país, y por el otro lado fortalecer el recurso humano, que es nuestra mejor riqueza, bajo una sombría de transparencia, de uso honrado, de uso eficiente de los fondos públicos, Ernesto. A ver, comisionada, ¿cómo cala también el resultado de esta reunión que tuvo el Fondo Monetario Internacional con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y en particular con el énfasis de la necesidad de hacer ajustes fiscal prudentes en esta discusión que se tiene hoy en día con respecto a préstamos, y particularmente también hablando del presupuesto? Bueno, mire, la visita intermedia de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, porque no es la visita relacionada al artículo 4, es una visita intermedia que, entre otras cosas, quería verificar en el terreno cómo estaba el tema de la inversión, cómo estaba el tema de la ley de responsabilidad fiscal, a lo que nos hemos estado refiriendo. Y bueno, los resultados son muy buenos, Ernesto, son muy alentadores, porque ratifica la confianza dentro de la redacción absoluta del comunicado, ratifica la confianza que ha generado el nuevo gobierno del presidente Bukele en los sectores sociales, productivos y económicos del país. Y fíjate que esto es bien importante, porque contrario a lo que algunos vaticinaban de forma negativa, que con la llegada del presidente los mercados se iban a asustar, muy por el contrario, la conducción presidencial del presidente Bukele está dando una señal de confianza a los mercados y a los inversionistas, y da estabilidad económica y política social en apenas 5 meses de gestión. Este comunicado ratifica que estamos trabajando bien la economía, que estamos trabajando bien las finanzas públicas y el sector financiero. Porque ya te decía, todos sabemos que venimos de una fiscalidad complicada, donde los ingresos realmente no han sido trabajados o no fueron trabajados de manera estable, de manera que no fueran sorprendidos por ninguna decisión que se diera en el camino. Y fíjate que, si bien es cierto, porque yo he visto que se han enfocado mucho en una de las recomendaciones, de todas las recomendaciones que hace ahí el comunicado, donde además reconoce varias cosas, pero una de las recomendaciones es ese prudente ajuste fiscal. Quiero decirte que ese ajuste fiscal viene ya considerado en la ley que se aprobó en el 2016. No es que lo está recomendando porque encontró la economía en este momento en determinada situación. Es que lo que pasa es que ellos dicen, miren, ustedes han estado adquiriendo una deuda en una tasa de interés mucho mayor a lo que crece la economía. Pero decime, eso es heredado, esto viene de años, pues no viene de este momento, ¿verdad? Entonces, ese ajuste es algo que hay que ver con respeto, pues, pero que el presidente Bukele, ¿pero qué significa el 2%? A eso quiero llegar, ya vamos a hablar de eso. Pero primero quiero decir lo siguiente: el presidente Bukele no está considerando realizar ninguna medida de ajuste fiscal en este momento. No está enfocado en adoptar medidas que contraigan la economía, que deterioren las condiciones de vida de nuestro pueblo y que además generen ingobernabilidad, como la que hemos visto nosotros lamentablemente en países de América del Sur. No es la primera medida, no es la primera acción que va a presentar el presidente.
Lo que el presidente ha ordenado es que fortalezcamos la ruta del crecimiento económico, que se fortalezcan todas las instituciones, que faciliten la tramitología, que seamos brazos abiertos a los inversionistas nacionales e internacionales y que generemos trabajo en el corto plazo y que en el mediano plazo podamos tener un horizonte de temas como energía, de temas como agricultura, que le den sostenibilidad a la economía. No estamos pensando, y él no está pensando en este momento, en generar ningún ajuste fiscal, porque eso significaría contraer realmente la economía, y quien va a salir más afectado es la población. Porque al contrario, el mismo comunicado lo dice, porque el comunicado no se centra en ese ajuste, el comunicado se centra en otras cosas. En primer lugar, reconoce la confianza de los inversionistas, reconoce que hay un clima de inversión que puede darnos a nosotros la razón de haber adoptado la ruta del crecimiento económico. No se puede hacer una apuesta por la vía de la recaudación entonces para poder de alguna manera robustecer más. Y eso es lo que estamos haciendo. Exactamente, eso es lo que te decía. Nosotros nos vamos por la ruta del crecimiento y por otra estamos creando proyectos que combatan la evasión, que combatan la ilusión, que mejoren esa facturación, que mejoren las condiciones del Ministerio de Hacienda para recaudar fondos. En eso estamos, pero también hace un llamado. El comunicado hace un llamado a la Asamblea Legislativa y le pide que sea prudente, que no esté aprobando gastos como por ejemplo lo del FODE, a eso le iba. Salud. Advierte sobre el factor FODE. Porque además, pero es que además fíjate que cuando hacen eso que no le pertenece, que no le compete a la Asamblea Legislativa presupuestar, cuando hacen eso, ellos incumplen la ley de responsabilidad fiscal en el artículo 14. Y siendo esto una realidad, ¿cómo lo van a enfrentar, comisionado? Bueno, el tema del FODE, por ejemplo, que sabemos que es un impacto fuerte en términos... La ley se tiene que cumplir y parte del FODE va precisamente en esos 755. Que por cierto, la discusión se centró en que lo que estaban buscando era robustecer económicamente sus alcaldías para políticamente o electoralmente trabajarlo territorialmente. Es que lo que pasa es que la Asamblea no puede estar tomando decisiones de presupuesto, sobre todo si lo hace sometido a presión política, porque ellos no saben de dónde va a salir el dinero ni de cómo se van a generar los recursos para poder cumplir cosas que se convierten en ley. Por eso es que el Fondo Monetario les dice: sean prudentes, no estén aprobando gastos si no tienen una contrapartida de ingresos real, porque eso deteriora las finanzas públicas. Además, hace un reconocimiento el Fondo Monetario al Plan Control Territorial, con su nombre y apellido, Plan Control Territorial, porque entiende perfectamente que esa estrategia de disminución de la violencia es lo que genera confianza y lo que va a generar inversión. Asimismo, ellos piden y hacen un llamado y dicen que una aprobación en tiempo del presupuesto, y una aprobación en tiempo sería al final de este mes, pues lanzaría un mensaje positivo, un mensaje realmente de confianza a los mercados y hacia los inversionistas, porque fíjate que ellos no solo se reunieron con la Asamblea y se reunieron con nosotros, se reunieron así en cuerpo, en verdad en carne y hueso, con los inversionistas de este país, quienes de su viva voz les presentaron los permisos, les dijeron que sí iban a invertir. De hecho, alguien que estuvo en esa reunión fueron los representantes de Walmart, con quienes el presidente ayer acudió a Santana a poner la primera piedra de una tienda más que ellos van a poner aquí. Personas y negocios o proyectos que durante años habían tenido un calvario, un cuesta arriba para obtener los permisos, hoy los están obteniendo por encima de la mesa, sin cosas turbias, con el único propósito de que este país tenga realmente un repunte en la economía a través de una mejor recaudación, de un mejor ejercicio y un ejercicio transparente y eficiente de los recursos y de una facilitación para la inversión privada. Estamos desde luego corriendo en el tiempo para poder tener la discusión ya con, digamos, a nivel de concluida y ver lo de la aprobación del presupuesto, y sobre todo voy a tomar como punto de referencia, comisionada, el presidente exhortó a aprobar cuanto antes este presupuesto. Es más, dijo antes de que se vayan de vacaciones, porque creo que de vacaciones se va el gobierno ahí por el 10 o el 15, creo, o el 20, si no más no lo recuerdo, ¿no? De diciembre. Bueno, qué afortunados.
pero ciertamente tienen que aprobarlo antes. El país necesita que las calificadoras de riesgo lo vean sin polarización. El país necesita y la gente necesita saber cómo amanece el 2020, que es un año de mucho trabajo, que es un año de mucha inversión, que es un año de mucha facilitación. Este es el primer presupuesto del quinquenio del presidente Bukele. Lo hemos hecho con honradez, lo hemos hecho afinando el lápiz, lo hemos hecho sabiendo que hay obligaciones que cumplir y que ninguna de ellas, por muy difícil que sea, como el caso del FODES, como el caso de los escalafones, como el caso de una serie de cosas, tenemos que ponerlas y tenemos que presupuestarlo. Hagamos patria, hagamos un ejercicio colectivo, despojémonos de intereses partidarios. Nuestra bandera es la bandera del Salvador. Nuestro gran partido es el partido de todo El Salvador, de todos los salvadoreños trabajadores, honrados, que queremos sacar adelante este país, y entonces hay que aprobarlo y aprueben también esos recursos de control territorial. Nos hagamos novelas de esos recursos, hagamos que El Salvador tenga menos violencia, más producción y una población atendida en salud, atendida en educación, atendida en materia de seguridad y con más transparencia. ¿Cuál es a propósito ya para finalizar, comisionada, cuál es su postura y la postura del gobierno? Bueno, ayer la conocimos del presidente Nayib Bukele respecto a lo sucedido en Bolivia. Y específicamente decía el presidente que hay que esperar a ver realmente cuál va a ser el curso que va a seguir la situación, si es en este caso renuncia o golpe de Estado, decía el presidente, con relación a lo que ha pasado en Bolivia. Por cierto, el expresidente ya tiene el asilo pertinente de México y entiendo que ya a pocas horas creo que ya estará llegando a México. ¿Sí? Bueno, yo retomo las palabras de nuestro presidente. En casos como los que han sucedido hay que tener prudencia, porque nosotros no podemos estarnos inmiscuyéndonos en situaciones de otros países. Pero bueno, esto nos deja una lección que sí la podemos retomar para nuestro país. Cuidemos la democracia, querramos a la gente, mantengámonos ligados a la gente, interpretemos el sentir y las necesidades de nuestra población, y que todo este gabinete encabezado por el presidente Bukele siga trabajando en bienestar de la población. Le agradezco muchísimo, Carolina, que nos haya acompañado, como desde luego siendo la responsable, la comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, y conocer desde luego los temas que están alrededor y gravitando del curso de cómo el gobierno pues atiende estos temas y que hemos repasado, ¿verdad? Desde el punto de vista de especialmente de presupuesto y de proyecciones económicas. Gracias por haberme acompañado. Gracias Ernesto, te agradezco muchísimo. Aquí estoy a la orden de la población. Estamos 24/7 trabajando para que este país salga adelante y que la población se sienta orgullosa de decir: soy salvadoreño, soy salvadoreña. Gracias. Así es, yo sé, hay mucha, desde luego, apertura para poder conversar con usted, que precisamente maneja la mayoría de temas que están alrededor. Gracias nuevamente, aquí estaré cuando tú me invites. Gracias. Por mi parte, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, a propósito, estará con nosotros la diputada del Partido Arena, Felisa Cristales, y estará José Andrés Hernández. Vamos a hablar sobre la discusión del presupuesto y algunos temas importantes del país y relacionados también con su partido. Vamos a la pausa y regresamos con ellos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Felisa Cristales, diputada del Partido Arena. Gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar contigo, es un gusto, José Andrés, y a ustedes que nos sintonizan, pues buenos días y que el día sea el mejor. Gracias también, José Andrés Hernández, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por invitarnos y es un honor estar aquí compartiendo con Felisa también, y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, comencemos un poquito para comprender mejor lo que está sucediendo en el entorno político. Felisa, vimos un video
colocado en línea en la que hacía reflexiones muy importantes sobre la forma en cómo el presidente del COENA está sentando posiciones en torno a temas de país y sobre todo cómo está conduciendo el partido, ¿cierto? Cierto. Bueno, lo primero que tenemos que saber, esto no tiene nada que ver con las acusaciones, si son ciertas, si no, irresponsable de mi parte sería decir que yo tengo algún conocimiento. No, nadie puede saber en este momento si hay una culpabilidad o, bueno, respetemos la presunción de inocencia, ¿no? Eso punto y aparte. Con respecto a las acusaciones embargo, que se le han hecho, ¿no? Con respecto a las acusaciones que se le han hecho. Sin embargo, mi reflexión es hacia dónde vamos. Ya en febrero iniciamos un proceso interno que estamos en este momento justo a tiempo para comenzar a recomponernos, pero con un presidente enfrentando una acusación, sea cierta o no, no me parece que esté en la mejor posición para dirigir al partido en este momento tan crucial. Eso por una parte. Por otro, las decisiones que hemos venido viendo a mí se me parecen bastante cuestionables. En todo momento he estado pues expresando mi opinión y esa es la razón por la que yo estoy como apartada de la fracción, cosa que desde ya es una clara afectación a mis derechos políticos y a los derechos constitucionales de los salvadoreños, porque los diputados no podemos ser cuestionados por nuestras opiniones. De manera que una de las cosas que sí para mí era importante abordar públicamente con el presidente del partido es mis diferencias con él y en sus decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, elegir procurador de la defensa de los derechos humanos de manera inconstitucional fue una decisión errónea. De igual manera, llegar a la asamblea y a tratar de incidir para cambiar el protocolo de entendimiento inicial fue una decisión errónea que tampoco logró, gracias a Dios, el cometido, porque no debe el partido continuar. Si así se venían haciendo las cosas, obligando a los diputados a tomar decisiones que obedezcan a una cúpula, eso no quiere decir que las cosas sean legales y que estén correctas. Constitucionalmente, todo diputado tiene su opinión y se debe únicamente a los salvadoreños. Y eso es algo que tenemos que irle dejando bien en claro a la población. O sea, de alguna manera debe haber un cambio de la postura o un cambio de presidente, como dejas entrever dentro de este video. Una de las dos cosas. Yo sí no tengo ningún interés que vayan a decir que es porque quiero ser yo. Primero que todo, aclararle que no es eso. Yo en este momento soy diputada. Contrario a lo que el presidente piensa, yo sí tengo trabajo, no estoy buscando otro, yo sí fui electa por casi 30,000 salvadoreños de la libertad. Ese no es mi interés, pero mi interés es que de cara a las siguientes elecciones y por la democracia en El Salvador, Arena tenga sea una mejor carta de presentación. ¿Qué postura debe asumir a tu criterio Arena frente a ese rol de oposición que debe de tener? Creo que tenemos que ser constructivos, que ya ese término de la oposición, primero que todo quedaron mal, porque ahora a estas alturas nos damos cuenta de que no eran tan opuestos, de que habían negociaciones, de que habían reuniones debajo de la mesa, y esto es por lo que tú ves que el presidente insiste en reunirse. Si nunca lo hemos visto, quiere decir que con el FMLN de alguna manera se daba y no nos dábamos cuenta. Okay. A ver, José Andrés, ¿qué postura asumes tú con relación a lo que está pasando alrededor de tu partido, no? Bueno, Ernesto, muchas gracias. Antes de darle mi postura, quisiera iniciar agradeciendo a Yuri Rodríguez, que ha vuelto a poner en alto el nombre de El Salvador con una medalla de plata. También felicitar al INDES, a su presidente, al COES, a su presidente, porque ahí podemos ver reflejado el fruto de muchos años de trabajo. Y eso es lo que está esperando la población, creo yo. Así que un saludo a todos ellos y felicidades. Estás trabajando en la nueva ley de deporte, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos ya por a pasar al proceso de que se pueda aprobar en el Pleno, Dios mediante, esperamos que así sea. Han habido un par de discusiones, pero yo creo que el mensaje es importante, que la población debe de saber que tenemos dos grandes referentes del deporte, tanto al frente del INDES como lo es su presidente Yamil Bukele, que ha aportado muchas ideas buenas para mejorar a nuestros atletas, a nuestros deportistas, y de igual manera creo que lo han más que demostrado el COES a través del ingeniero Palomo, que también ha hecho una gran labor
Y pues ahí estamos viendo los resultados, Ernesto. Aunque están un poco, diferenciados en ciertas posturas, ¿no? Porque en el tema de la potenciación que debe de tener las federaciones. Han habido un par de encontrones. Pero es normal encontrar pero eso. Yo creo que eso es natural, siempre y cuando eso ya sea vamos a hablar de eso, entonces, propositivo y constructivo. Ok, ya vamos a hablar de eso. Cuéntame un poquito de lo que estamos hablando, Bueno, al inicio. Sí, yo escuchaba a mi hermana y colega Felisa, a la cual pues yo felicito. Creo que Felisa es uno de los rostros nuevos en la asamblea que está dando mucho de qué hablar, ha tenido muy buenas iniciativas y ella creo que puede dar fe, siempre ha contado con este servidor, al igual que yo con ella. Lastimosamente estamos pasando un momento un poco complicado dentro de nuestra casa, creo yo. Vale destacar también que estos problemas se venían dando, y que me corrija Felisa, por favor, si no es así, desde antes que Gustavo López asumiera la presidencia del COENA. Yo le puedo hablar por mi persona. Yo creo que en algún momento también no dejé de sentirme un poquito como excluido. Creo que lo es más que demostrado, lo puede ver usted reflejado, y eso que yo no subo todas las actividades que Dios me permite realizar en el territorio, Ernesto, pero desde el 2014 que tomé la decisión de participar en política, yo estaba convencido, y creo que todos estamos convencidos, que la política es servicio, y que los políticos hoy tenemos ese gran deber de recuperar la credibilidad que se ha venido perdiendo a lo largo del tiempo. Y nosotros que somos rostros nuevos en la asamblea tenemos esa enorme carga, y creo que todos tenemos ese deseo de sacar adelante El Salvador, Ernesto. El presidente Gustavo López, yo por lo menos he sentido, y usted lo puede ver reflejado, hasta ahora me empiezan a dar likes a veces en mis redes sociales. Antes yo ya estaba acostumbrado a que no tuviera ese apoyo mediático, por decirlo así. Nada menos creo que tengo casi cerca de 2 años de que no venía este prestigioso medio. Yo le agradezco nuevamente por su apertura de permitirme estar aquí, de alguna manera poderle rendir cuentas a la población del trabajo que estamos realizando, no solo en el órgano legislativo, sino que también en el territorio. Nosotros hemos tratado siempre, y hablando con las nuevas autoridades del COENA, creo de que ellos están con el deseo. El mensaje que mandó el presidente Gustavo López desde el primer día que asumió la enorme responsabilidad de dirigir al partido, creo que fue precisamente ese. Y yo espero, Dios mediante, ¿verdad?, que todas estas diferencias, Ernesto, se puedan ir superando. Él lo dejó claro, y ahí está el mensaje, y que me corrija. ¿Es un problema de método y forma, crees tú? ¿Lo que está? Sí, yo creo que sí. Yo creo que él lo ha dejado claro. Él ha querido tener ese acercamiento con el señor presidente de la República. Lastimosamente creo que hay algún interés, ¿verdad? Y no puedo mencionar personas porque yo trato nunca de ver el problema en persona, sino que ese cáncer que ha querido siempre crear ese tipo de divisiones, y que hay que reconocerlo, nos ha golpeado, y no solo a nuestro partido Arena. Creo que en cada partido siempre ha tenido su suerte en esa materia. Todos los partidos políticos tienden a renovarse, tienden a recrearse, y obviamente un costo se asume, ¿no? Y por eso yo te decía, un poco coronando tu análisis, el tema de que métodos y formas a veces no dejan de crear esa crispación, pues, porque a lo mejor en el fondo exista cierta justificación para poder llevar a cabo el papel o el rol que les corresponde a cada uno, ¿no? Usted como comunicador, que dicho de paso, pues nosotros admiramos y respetamos mucho la labor que usted ha venido haciendo, conoce mejor que nosotros que muchas veces la misma falta de comunicación es la que genera este tipo de problemas. Mira, el detonante de todo esto es un poco las relaciones interinstitucionales de partidos, ¿no? Y uno de ellos decía, Felisa, lo acotaba muy bien, voy a hacer una pausa y regreso, el tema de la elección, de las negociaciones, de las alianzas que ha tenido y los acercamientos con el FMLN. ¿Qué piensas al respecto? Y también que me amplíe un poquito, Felisa. Voy a hacer una pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estos temas, cuando se tratan de debatirlos,
no dejan de crear cierta, digamos, roces entre ustedes mismos. Tú decías de que eres parte de una marginación dentro del partido. Quiero antes decirle de entrar en este tema, decirle que cuando usted, amigo, piense en protección, Motoacción es su mejor opción. Ahí está precisamente ese sello que le da garantía a usted cuando piense en seguridad y en protección. Motoacción es su mejor opción. Decía Felisa que habías estado siendo marginada precisamente por este tipo de cuestiones que tienen que ver precisamente con la forma en cómo Arena debe ir cambiando este papel en estos nuevos tiempos, ¿no? Bueno, sobre el proceso interno del partido, sí hay varias cosas que a mí me gustaría aclarar y dejar bastante claro. Uno, no es como en algunas veces se expresa de que yo estoy buscando que me expulsen. Es que no me pueden expulsar. Es que la ley de partidos políticos establece que una condición es que haya cometido un delito. Yo no he cometido ningún delito. No hay eso. Más tener un pensamiento fuera de la línea vertical o verticalista en la que los partidos tienen, ¿no? Que durante el tiempo que yo estuve asistiendo a reuniones de fracción, antes de esta demanda, digamos, o de esta, no sé cómo llamarle, esta no es una sentencia, es una demanda, bueno. Es una demanda, es una demanda, digamos, que ya tiene una sentencia anticipada, pero bueno, en fin. Que es una demanda por los supuestos delitos de hurto y estafa, ¿no? No, ¿o de qué te refieres? Me refiero a la que de lo que tiene tienes el tú. tribunal Ok, perdón que estaba... mía. Pues antes de tener esta queja, esta querella, como usted le quiera llamar, yo asistía a reuniones de fracción normalmente y las opiniones las decía internamente y mi postura siempre ha sido igual. Uno, yo no voto, siempre he votado diferenciado y no permito que me pongan suplente, que fue algo que en ese momento, que en muchos momentos me decían, bueno, si no va a votar, le voy a poner suplente. No, a mí no me pone suplente, ¿verdad? Entonces, esa votación diferenciada yo ya la traía y para mí es un objetivo que de esta legislatura pues podamos ver que constitucionalmente así es como un diputado debe de trabajar. Un diputado, contrario a lo que se cree o lo que se creía anteriormente, no trabaja para una cúpula, no trabaja para un partido, es electo a través de un partido, lo cual va a establecer más o menos el marco en el que el diputado va a trabajar, ¿verdad? Tú no vas a ver iniciativas, por ejemplo, de algún subsidio, tú vas a ver iniciativas de desarrollo de mi parte. Tú vas a ver iniciativas de crecimiento económico de mi parte, tú vas a ver iniciativas que ayuden a la gente a desarrollarse, a proveerse su propio bienestar. Eso es lo que tú vas a ver de mi parte. ¿Te sientes cómoda? Pero eso no quiere decir que tú vas a ver de mí una obediencia o que debas ver uno. Que ahí creo que es no solamente un problema de la cúpula, que como así lo ha venido haciendo, piensa que es lo correcto, sino que también de la gente que está alrededor, que es por lo que yo le digo a Gustavo, lo están mal aconsejando, porque no es cierto. No es cierto que el diputado tenga la obligación de obedecer a la cúpula. El diputado constitucionalmente no se debe a mandato imperativo alguno y así lo dice nuestra Constitución. Definitivamente, este proceso interno que estamos enfrentando algunos diputados va a ser determinante para cómo se legisle en el futuro, porque sí debe de quedar demostrado que la población es quien tiene diputados, no los partidos, que se ha manejado completamente diferente. Mire, un grupo financia un partido u otro partido o varios partidos. Entonces, ese grupo es el que tiene la injerencia sobre todos los diputados o la mayoría de diputados porque se dedican a financiar no solamente de un solo partido. Entonces, es un grupo, es un pequeño grupo el que manda en el país. ¿Y tú estás marginada de las reuniones de comisión? Sí, no, de las reuniones de fracción. De fracción, perdón. No. Del trabajo legislativo no me pueden aislar porque es un trabajo, porque he sido electa democráticamente. Pero lo que sí me pueden fracción, aislar es de la fracción. En ese sentido, yo tengo casi 8 meses de no asistir a reuniones de fracción. Y te digo, desde que el proceso se hizo oficial, ya van casi 5 meses,
y no han dado respuesta. No estoy esperando que respondan, porque cualquier respuesta que ese tribunal pueda emitir es inconstitucional, porque la Constitución lo dice específicamente, que un diputado no puede ser juzgado en tiempo alguno por sus opiniones o votaciones. José Andrés, ¿cómo visualizas tú la comparecencia que pueda tener y solución de los problemas que está enfrentando tu partido sobre la forma en cómo se administran sus problemas, la forma en cómo conducir, digamos, el liderazgo dentro del mismo, y sobre todo también qué rol y qué papel debe de jugar en su calidad de ser la segunda fuerza, llamémosle, política y de oposición en el país? Quizás le voy a contestar, Ernesto, con un poquito del testimonio y de la experiencia que yo tuve. En el 2014, cuando yo asumí el reto de buscar la alcaldía de uno de los municipios más grandes del país, mexicanos, tuve un montón de obstáculos. Tuve cualquier cantidad de obstáculos, al punto de que gente del mismo partido me sabotearon. Eso no me detuvo. Gracias a Dios logramos obtener una cantidad de votos que en la historia nunca los había obtenido Arena. Y eso me permitió poder participar dentro del consejo. Pero aquí viene lo bueno. Durante yo fui concejal de oposición en aquel momento, que era la primera experiencia a nivel nacional de consejos plurales. Recuerdo que empezaron a asociarme con el hoy presidente de la República, Yamil Bukele. Llegaban al punto tan ridículo, diría yo, Ernesto. ¿Con el hermano del presidente? No, con él. ¿O con él? El presidente de la República. Nayib. Que llevaban y hacían comentarios como, miren, a José lo siguen los seguidores que siguen al presidente Yamil Bukele, por ejemplo. El presidente Nayib Bukele. Nayib, perdón. Hoy me da risa. Esos que más lo atacaron, que me atacaban en aquel momento y atacaban al presidente, son quienes más lo adulan. ¿Qué le quiero decir con eso? Yo creo que el enorme reto que tenemos, cada funcionario en las diferentes áreas que podamos estar, en el caso de Felicia, en el caso de este servidor como diputado desde el órgano legislativo, es tratar de legislar, pero estando cercano a la población y demostrando con hechos, y por tus frutos te conocerás. Claro, y te felicito por la forma en cómo logras articular y administrar este tipo de situaciones. A diferencia, y lo voy a decir por respeto también a todo mi equipo de trabajo, al diputado Arturo Magaña, que pidió él asistir precisamente a debatir temas que tienen que ver con el trabajo de ustedes y también temas de partido, porque no podemos también soslayar o invisibilizarlos, pero a la hora de ver la conformación del equipo del cual queríamos compartir con ustedes, que son rostros que están ahí, pues dijo que no podía asistir para no entrar en marcadas diferencias, creo que contigo en lo particular. Creo que eso fue lo que me dijo mi equipo de comunicaciones. Y te veo a ti articulando muy bien la administración de la situación que viven, y te felicito por eso. Gracias, Ernesto. Y quisiera aprovechar para terminar diciéndole lo siguiente, en base a la pregunta que usted me hacía. Yo he estado, gracias a Dios, un poco cercano al presidente Gustavo López, y sí me gustaría también aprovechar. Entiendo que él es el responsable y la persona más idónea para hacerlo, pero quiero decirle que parte del trabajo que Dios me está permitiendo realizar dentro del órgano legislativo, debo de reconocer, he tenido el respaldo de personas como él, por ejemplo, de personas como Rodrigo Ávila, por ejemplo, de personas incluso como Felisa, que cuando metimos la reforma a la ley del Seguro Social, dicho de paso, esperábamos contar con el apoyo de todos nuestros hermanos de fracción. ¿Qué piensan del presupuesto y la discusión que hay? Creo que ese es el tema principal, el que ha enfrascado mucho y el que ha generado mucha discusión, Ernesto. Yo quiero aclararle, ¿verdad?, al pueblo salvadoreño que hasta donde este servidor ha podido participar, Arena está en toda la disposición de apoyar al Ejecutivo en todo lo que vaya en pro del bien común del pueblo salvadoreño. Y eso significa, si tenemos que apoyar ese presupuesto, lo vamos a hacer. Con la única observación, Ernesto, que nosotros sí vemos una gran necesidad que el Ejecutivo, y yo le hago un llamado al señor presidente con todo respeto, que abra las mesas de diálogo urgentemente, no solo con políticos. Muchas veces, Ernesto, los políticos no somos los mejores analistas financieros o los mejores economistas. Necesitamos apoyarnos, Ernesto, de esos tanques de pensamientos, como por ejemplo FUSADES. Ahí tenemos las universidades, y por qué no decirlo, una universidad con mucho prestigio en El Salvador es la misma UCA, pudiera aportar muchísimo para poder transparentar y que el pueblo salvadoreño pueda conocer de primera mano cómo se van a usar esos recursos. Y claro, que si eso va a llevar
a volver a nuestro país competitivo en la región, a generar más oportunidades y a que el desarrollo económico pueda crecer, el Ejecutivo va a contar con el apoyo no solo de Arena, sino que de todas las fracciones. Ok, vamos a hablar de presupuesto en estos minutos pocos que nos quedan. Voy a la pausa última y regreso a manera de conclusión con este tema. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Voy a colocar desde luego en perspectiva lo que significa en estos pocos minutos ya el tema de la discusión alrededor del presupuesto, Felisa. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué piensas tú de todas las objeciones u observaciones que se están planteando y generando y tomando como punto de referencia también el liderazgo que tiene a partir del presidente de tu partido con relación a este tema? Bueno, en principio sí tenemos que ver que la discusión tenga y esté centrada. No lo he visto pasar, no específicamente con el presupuesto, pero no lo he visto pasar con el tema de la aprobación del presupuesto para el plan de seguridad, para la segunda fase del plan de seguridad. Con el presupuesto hay objeciones, sí es cierto que va a haber necesidad de financiamiento, que va a tener que haber una nueva emisión de deuda. Sin embargo, sí tenemos que estar claros en qué es lo que sí lleva este presupuesto. Sí lleva un aumento al FODES, me parece que de 100 millones. Sí, creo que son 92 millones. Alrededor, sí, y me parece que también lleva el tema de medicinas, el tema de infraestructura escolar, eso sí lo tiene. También me parece que comprende el tema de el tema de educación, ¿cómo se llama? En fin, lo que sí comprende el presupuesto, sí me parece que estamos de acuerdo. El problema, tenemos que ver la emisión de deuda, cómo se va a realizar, la responsabilidad y qué implica esta nueva deuda. Yo creo que ahí debería de estar centrada la discusión, porque en sí el presupuesto lleva incluso un aumento para FODES que se traduce en un aumento para las alcaldías. Pero sí tenemos que ver cómo va a ser esa nueva emisión, sí tenemos que ver cómo va a ser el pago de esa nueva emisión y cómo deja la situación financiera del país en el futuro. Yo creo que la discusión debería de estar centrada ahí. O sea, ¿quieres decirme, Felicia, que tu voto, a pesar de toda la forma en cómo percibes que debe de tratarse las posturas frente a estos temas de gobierno, deben de ser razonados de esa manera, ¿no? Debe ser razonado, pero debe de ser razonado hacia a nosotros, razonado hacia adentro, hasta nuestro papel como Asamblea Legislativa. Porque ¿qué es lo que sucede si uno comienza a transgredir esa delgada línea que existe entre la función de nosotros? Pasa lo que estamos viendo con el financiamiento del plan, la segunda etapa del plan de seguridad, en donde yo realmente veo, reviso el documento del BESIE, es decir, donde el banco está planteando las condiciones del préstamo y está definiendo a dónde va a ir dirigido el préstamo, porque tenemos que saber que este tipo de instituciones se encargan del desembolso, no es un desembolso total, son desembolsos parciales que el gobierno tiene que cumplir con las obras que se van a ejecutar con cada desembolso para que pueda venir un nuevo desembolso. Entonces, el documento del BESIE está detallado perfectamente en qué se va a gastar, cuáles son las obras. Es cierto, son obras sociales, es un presupuesto para construir el tejido social, que así se ha hecho en otros países donde se ha logrado superar el tema de la violencia. Pero vemos al presidente de Arena oponiéndose, diciendo que es para campaña. Es que no podemos estar oponiéndonos los 5 años porque el presidente va a trabajar y la gente va a querer votar por el partido que va a representar. Eso es ilógico. Los fondos de la fase 2, según él, es para nuevas ideas, dice. Pues lo que dice el BESIE no es eso. Lo que dice el banco que va a administrar los recursos es que lleva una serie de obras sociales en lugares donde la violencia es más evidente, donde la gente está más en riesgo, no solamente de su vida, sino además de convertirse en nuevos pandilleros. Esa realidad, lo que ha funcionado en otros países es cambiar esa realidad totalmente. Eso es lo que comprende esa segunda etapa. No lo estoy diciendo por lo que haya dicho el gobierno, sino por el documento
que especifica lo que se va a hacer con esos recursos, que es un documento del BESI. Entonces ahí puede estar la discusión. Eso es en lo que yo difiero. Lo que a mí no me gusta no es que nosotros tenemos que analizar punto por punto, pero no llegar al límite en donde le decimos a la gente que la explicación para negarnos, y la única excusa, porque en realidad el documento del BESI está bastante claro, la única excusa para negarse es que lo va a usar para hacer campaña. Vamos a ver, por cuestiones de tiempo, ¿cuál es tu precisión sobre este punto en particular, José Andrés? Yo creo que el presupuesto, Ernesto, hay que simplificarlo. Y realmente voy a usar una frase que la aprendí recientemente, que me gusta mucho. Si no hay seguridad, no hay desarrollo, pero también si no hay desarrollo, no podemos obtener los recursos que necesitamos para invertir en la seguridad. ¿Qué significa esto? Las grandes apuestas que debe de tener nuestro país, Ernesto, en este momento, todas son importantes, pero debemos darle prioridad, Ernesto, a las que nos van a ayudar a sacar adelante, a las que nos van a generar los recursos, teniendo siempre bien claro. Está temblando en este momento, muy fuerte. Tranquilo todos, porque sí ha sido un buen zamaquión. Espero que ya no haya otro, ¿no? Porque si no vamos a tener que salir de las instalaciones, pero sí fue bastante fuerte. Ya vamos a estar informando sobre esto. Pero bueno, retomando el tema, Ernesto, gracias. Calma, tranquilidad a la población. Confiemos en Dios. Ya pasó el susto. Desafortunadamente a veces tiene que temblar para que nos haga reflexionar la naturaleza, que tenemos que buscar más de Dios. Yo le decía a Ernesto que tenemos que apostarle a los sectores que nos van a generar los recursos, que nos van a servir para invertir en toda el área social que tanto necesita nuestro país. Pero no podemos perder de vista que tenemos que volver a nuestro país, Ernesto, competitivo no solo en la región. El Salvador, lo más valioso que tiene es su gente trabajadora, y siempre hemos destacado, Ernesto, por ser el pulgarcito de América, el Japón de la región. Hoy, desafortunadamente, Arena está en toda la disposición de apoyar al Ejecutivo, porque sabemos que ha heredado un problema que nos pone como uno de los países con menor crecimiento en la región y uno de los países, Ernesto, con la tasa de desempleo más alta. El tiempo se me agotó. Confieso y en agradecimiento por la disponibilidad que han tenido y esta madurez política de compartir visión de país, aunque a lo mejor con diferencias, pero muy bien administradas. Me comprometo a traerlos más adelante a ambos para que podamos ampliar ya en detalles de las acciones que hace cada uno desde el trabajo legislativo. Y estamos hablando de los trabajos en las comisiones que pertenecen, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la ley de deporte, que creo que es un tema muy importante. Estamos con Felisa en la financiera también. En la financiera también. Felisa está haciendo un excelente trabajo. Vamos a hablar, me comprometo a eso, ya sea acá o en mi programa Ernesto López Radio. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. El susto ya pasó, esperamos que esto no siga o no haya generado algún problema. Recuerde, vamos a estar atentos a la información de nuestro departamento de prensa, que estará dándonos detalles acerca de este fuerte movimiento. Sí. Fue muy fuerte, ¿no? Y se sintió una vibración hacia abajo, ¿no? No fue, ¿cómo se le llama? Horizontal el movimiento, sí. Fue vertical. Bueno, 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.